Un excelente jueves 25 de febrero 2021 con tantos temas que hay por analizar, pero el día de hoy nos queremos detener en uno que hemos traído durante varios meses de estos meses de la pandemia y que habla del drama que está viviendo los niños y los padres de familia con hijos en relación con el deterioro en el aprendizaje por el cierre de colegios y ahora con el tema de las vacunas y estos debates que se dan en países ricos en relación con cuándo reabrir escuelas, lo que opinan los padres de familia, los maestros, cuánta gente ha tenido que salir del mercado de trabajo para atender las necesidades de los hijos y las consecuencias en el aprendizaje de los niños y los jóvenes. Bueno, pues ese ha sido un tema de preocupación a lo largo de este año y más de pandemia. Hoy queremos tocar el tema, pero lo tocamos a partir de un informe muy interesante que ha hecho el Banco Mundial, pero más importante aún, que tenemos la oportunidad de hablar con su director global para educación, y él es Jaime Saavedra y nos acompaña desde Lima. Hace tiempo no te veíamos. Jaime, qué gusto tenerte en este espacio y la oportunidad de este informe en este momento que estamos hablando de vacunas, de acceso a vacunas y de horizontes que quizá no están todavía muy claros en América Latina, por ejemplo, para cuándo van a poder abrir con confianza los colegios. Mira, Gabriela, bueno, un gusto saludarte y verte después de algunos meses. Mire, yo creo que has usado la palabra correcta, es un drama. Y es un drama desde varios puntos de vista, desde lo que están viviendo las familias y los maestros en el día a día, pero también yo diría que tenemos que interiorizar que estamos viviendo una crisis muy grave. Si esta discusión lo hubiéramos tenido en enero del 2020, yo ya te hubiera dicho América Latina está viviendo una crisis de aprendizajes. ¿No? En América Latina el 51% de chicos a los 10 años todavía no es capaz de leer y entender un texto simple hacia el final de la primaria. Y eso es gravísimo, porque la mayor parte de esos chicos están en la escuela. Entonces ya estábamos viviendo una situación en la cual teníamos que implementar un conjunto de reformas agresivas, ¿no?, para mejorar la calidad de la educación en América Latina. Estábamos en un problema muy grave. Lamentablemente, esta pandemia está agravando de una manera dramática ese problema desde dos puntos de vista. Por un lado, nosotros calculamos pérdidas de aprendizajes bastante fuertes en América Latina en particular. Ese 51% que yo te mencionaba puede crecer, estimamos, en 11 puntos, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos pobreza de aprendizaje, ¿no? 51% de chicos era pobre de aprendizajes, ahora ese número puede subir a 62%. Entonces estamos hablando de casi 2/3 de los chicos que no tienen las competencias fundamentales mínimas al acabar la primaria. Otra manera de ver esto es que estamos calculando cuáles son las pérdidas de aprendizaje durante el año 2020, ¿no? Comparado con cómo hubiera sido un año normal presencial, ¿no? Con todos los defectos que ese año ya tenía, ¿no? Pero comparando, digamos, con lo que hubiera pasado sin pandemia, se calcula pérdida de aprendizaje que puede llegar hasta el 80%. En la región, o sea, 80 menos de aprendizaje, menos de lo que hubiera sido en un año regular. Pero el otro ángulo, digamos, de ese drama es la desigualdad, porque la experiencia de los distintos chicos está siendo muy distinta, ¿no? O ha sido, mejor dicho, muy distinta durante el 2020. Yo diría, digamos, el 20% superior, o quizás, digamos, en algunos países es solamente el 10% superior de chicos en la escala de ingresos, digamos, ha podido conectarse a través de Zoom o cualquier otro canal con sus maestros, ha podido tener alguna clase virtual, tiene un espacio para trabajar en su casa, tiene conexión a internet de banda ancha, tiene libros en la casa, padres que lo apoyan en ese proceso de aprendizaje independiente y por lo tanto mucho más complejo. Pero en el otro extremo, digamos, el 50% de abajo que no tiene ni siquiera conexión a internet, no para nada, ningún tipo de conexión a internet en la casa, y ha tenido acceso a televisión educativa, que ha sido un esfuerzo muy grande, ¿no? Quizás la radio, alguna conexión con sus maestros, obviamente han tenido pérdidas de aprendizaje muy grandes, ¿no? Entonces, no solamente es la pérdida promedio en la mayor parte de países de la región, sino además lo desigual, ¿no?, que ha sido ese impacto. Entonces es algo que, digamos, tenemos que reconocer. Yo creo que es importante reconocer la magnitud, ¿no?, del problema que estamos viviendo.
Me haces preguntarte, ¿qué acaso hay espacio para que las autoridades no lo reconozcan en su entera dimensión? Preguntarte, ¿has visto que no se reconoce o no se comprende en su entera dimensión la consecuencia? Y preguntarte, ¿esto tiene precedente alguno? No, eso no tiene precedentes. Nunca hemos vivido una crisis de este tipo. Esta es claramente la crisis más grave, ¿no?, de la historia de la educación, por lo menos de los últimos 100 años. ¿No? Habría que compararlo con lo que se vivió en el planeta, digamos, con la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, ¿no?, nunca habíamos tenido un episodio en el cual se combinan cierres de escuelas tan largos. Siempre ha habido algún cierre de escuelas, por una huelga, por algún problema político, eso siempre ha pasado. Pero nunca ha pasado un cierre tan largo. En América Latina en particular, estamos hablando de casi en buena parte de la región, desde México, ¿no?, hasta Argentina, básicamente todo el año 2020 cerrado. ¿No? Estamos hablando de 180, en promedio estamos calculando 180 días de clases que desaparecieron de la vida de los chicos. Pero además de eso, esta es una de las recesiones más graves, ¿no?, de los últimos 100 años también, ¿no?, y que tiene un impacto obviamente sobre los presupuestos públicos o los presupuestos de las familias. También crisis económicas hemos tenido antes, ¿no?, pero no de esta magnitud y nunca desde el punto de vista de la educación las dos cosas juntas. Y eso es algo que hay que internalizar. Esto nunca ha pasado, ¿no? Y obviamente, por lo tanto, no existe un manual de cómo confrontar, ¿no?, y mantener el proceso educativo durante una pandemia, ¿no? Ese manual lo estamos escribiendo mientras van pasando las cosas. Entonces, es cierto que es un reto muy, muy complejo para los gobiernos, pero yo creo que ese sentido de urgencia, ¿no?, que hay que retomar el aprendizaje lo antes posible, de la manera que sea, ¿no?, es algo que es fundamental que lo veamos en todos los países, ¿no? ¿Qué describe en la manera que sea las opciones que ustedes después de meses de pandemia consideran realizables, posibles, incluso para estudiantes en zonas rurales, quizá donde no hay acceso, o ni siquiera en zonas rurales, en zonas urbanas en donde Sí. son hogares de confinamiento con una sola computadora, donde no todo el mundo tiene acceso, pero tienes quizá televisión abierta? ¿Qué describe esas opciones que hoy para ti ya son claras? Claro, mira, y los intentos que se han hecho de educación remota, yo creo que han sido positivos. Y es más, tienen que continuar, ¿no? O sea, la televisión educativa regresó en América Latina, ¿no?, que estaba un poco abandonada. Digamos, Brasil, México todavía mantenían algo de televisión educativa, pero eso ha regresado con más fuerza y eso está muy bien y eso se debe mantener. Yo creo que habíamos estado hablando de que había una brecha digital. Bueno, nos agarró esa brecha digital sin haber sido cerrada y estamos pagando las consecuencias y tenemos que continuar cerrándola lo más rápido posible. Y los países han avanzado en eso, ¿no? Han intentado que el acceso a websites de internet, a websites que sean educativos, sea gratis. Muchos países están repartiendo dispositivos a sus profesores o a sus alumnos. Muchos países están repartiendo paquetes de libros o de cuadernos de trabajo para que los chicos tengan, y todo eso está muy bien. Pero no es suficiente, nunca va a ser suficiente para reemplazar lo presencial, particularmente los chicos que no tienen acceso a Internet, como dices tú, ¿no? Que o no tienen ningún acceso, o de repente hay solamente una laptop en la casa, pero para 6 personas, ¿no? O no tienes un espacio apropiado para trabajar, ¿no?, en tu casa. Entonces, eso nunca lo va a reemplazar, eso solamente va a complementar. Entonces, en estos meses, lo que tiene que haber es un sentido de urgencia de regresar con con todos los cuidados posibles desde el punto de vista sanitario, obviamente, pero regresar lo antes posible, ¿no? Y regresar, sabemos que los regresos que ya estamos viendo, ¿no? En Argentina está empezando a regresar, Colombia ya tiene planes de regreso, ¿no? Chile está regresando, Uruguay se regresó más temprano. Uruguay es uno de los países pioneros que regresó a mitad del año 2020, primero con escuelas rurales y luego con escuelas urbanas, y es cierto, los regresos no son perfectos, son solamente 2 días a la semana, las clases tienen que ser más pequeñas, en espacios abiertos, y eso es complejo, eso es mejor que nada, y eso hay que hacerlo lo más rápido posible. A veces yo veo en países de América Latina que los restaurantes y los pubs y los gimnasios abren antes que las escuelas, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, porque además los restaurantes están llenos de adultos, ¿no? Las escuelas están llenas de niños, donde sabemos que las tasas de contagio no son menores, y si da una enfermedad es mucho más leve, y claro, las escuelas se tienen que preocupar de que no haya contacto entre adultos,
¿no? Que no haya, o se minimice ese contrato. El profesor se contacta con sus maestros, con sus alumnos, pero no necesariamente con otros maestros. No queremos reuniones de profesores, ¿no? En un salón, ¿no? Bueno, eso será después, o eso lo harán por WhatsApp. Pero es un contacto bastante, se puede lograr un contacto muy limitado entre adultos en la escuela. Entonces hay que tener imaginación, hay que tener creatividad y hay que tener ese sentido de prioridad. Las escuelas son antes que los restaurantes, ¿no? Eso es algo clarísimo. Y eso lo vemos en los países ricos, ¿no? Sí vemos en los países de la OECD de que las escuelas o no cierran completamente o abren primero que el resto de establecimientos. Eso lo estamos viendo ahorita en el Reino Unido, que ya tiene un cronograma para los próximos meses. Obviamente las tasas de infección están bajando ya rápidamente, ¿no? Porque hay un proceso de vacunación muy, muy agresivo, pero si tú miras el esquema en Reino Unido, ¿qué está primero en términos de apertura? Las escuelas. Y luego vienen los restaurantes, los bares, los gimnasios, los estadios de fútbol, todo eso viene después, ¿no? Ese es el sentido de urgencia, el sentido de prioridad que es absolutamente esencial. Desafortunadamente tienes una región llena de informalidad y con altos niveles de desigualdad y pobreza y en muchos casos, tú lo sabes muy bien, Jaime, hubo gobiernos que hicieron poco para poner un piso en esa caída que no veía fondo para mucha gente, muchas familias en la región y supongo que esa es una de las razones por las que no se prioriza como tú lo estás señalando. Me imagino que debe ser bien difícil calibrar los efectos de largo plazo para una región con problemas estructurales, problemas de aprendizaje y problemas de competitividad. ¿Cómo calibras, proyectas las consecuencias de las semillas de hoy que son los estudiantes que no han podido ir a la escuela hacia 5, 10 años, Jaime? Mira, hay dos maneras de verlo. Uno es, imagínate que efectivamente, y eso ha pasado para, lamentablemente, la mayor parte de chicos, han perdido todo el año pasado, todo el año 2020, básicamente perdido. Y nosotros sabemos que el retorno a un año de educación es entre 8 y 10% en términos de ingresos futuros. Entonces, solamente con eso tú ya piensas, oye, estos chicos van a ganar digamos, en su vida futura, en los próximos 50 años, un 8% menos a lo largo de toda su vida de la generación anterior y de la generación que viene, ¿no? Ahora, claro, nosotros podemos decir, bueno, podemos tratar de recuperar ese año y entonces en el año 2021 tendríamos que tratar de hacer 2 años en uno, o tendríamos que tratar de alargar los años que le quedan en el colegio a ese chico, en la escuela, un año más. Tenemos que ser muy creativos como tratar de reducir la pérdida de ese año casi completo que en América Latina se ha perdido, ¿no? Y por eso se requiere ahorita mucha creatividad en términos de ajustes y priorizaciones en el currículum, ¿no? Reducción, ¿no?, de las vacaciones en los 2 o 3 años que vienen, ¿no? De tal manera que podamos tratar de reducir la pérdida de un año entero fuera del colegio. Si no lo hacemos, efectivamente los niños van a perder esa cantidad de ingresos. Y nosotros hemos hecho un cálculo de cuántos serían los ingresos futuros que perdería esta generación. No las economías en general, sino esta generación que debería estar en este momento en la primaria y en la secundaria. Ni siquiera me preocupo todavía de los chicos que han perdido tiempo en la universidad o en los institutos tecnológicos. Solamente en la educación básica se calcula a nivel global que los chicos podrían estar perdiendo 10 trillones de dólares de ingresos futuros, que es equivalente al 10% del PBI global. Solamente es difícil saber cuántos 10 trillones, ¿no? Asumamos que eso es aproximadamente el 10% del PBI global. Esa cifra para América Latina, ¿no?, dado el tamaño de América Latina respecto al mundo, es 1.7 trillones de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de cifras muy grandes de potenciales pérdidas de ingreso y de productividad de estos chicos. ¿Podemos hacer algo? Sí. Sí se puede hacer algo, ¿no? Sí se puede trabajar de manera agresiva, ¿no?, en programas de educación remedial, midiendo las pérdidas de aprendizaje. Y yo creo que es muy importante en los países, en el momento que los chicos regresen de alguna manera a la escuela, tienen que medir, ¿no?, dónde está el aprendizaje de esos chicos. ¿Se quedaron un año atrás? O quizás se quedaron más de un año atrás, porque se olvidaron de lo que hicieron en el 2019. Entonces, eso hay que medirlo. Y la mejor manera, ¿no?, de poder enfrentar un tema es sabiendo dónde estás parado, ¿no? Y entonces creo que, y eso lo está haciendo ahora Chile, Uruguay, sí lo están tratando de darles a sus profesores herramientas de tal manera que puedan medir dónde están los chicos hoy día,
¿no? Y no los chicos en general, es cada chico, porque unos chicos han perdido más que otros, y el maestro lo tiene que saber. Entonces, yo creo que es muy importante no tenerle miedo, digamos, a medir y saber dónde estamos hoy día. Y si son malas noticias, no importa que sean malas noticias, porque tenemos que saberla para poder actuar. Me vas a perdonar que sea un poco injusto en describirlo. El no tener miedo en estos tiempos parece no tenerle miedo a la repercusión política, Jaime, que en este momento también se estudia, se calibra y para muchos países donde es año electoral, pues no se puede dejar de medir por parte de las autoridades. Desafortunadamente, y esto simplemente estoy haciendo una descripción. Tengo varias preguntas, pero como se nos está acabando el tiempo, quiero combinarlas. Tú sabes muy bien que está la discusión de lo que quieren los padres, esperan los padres en cuanto a reapertura de escuelas, pero de lo que quieren los maestros, cuando tienes también en países poblaciones de adultos que están en riesgo, que son profesores. Y entonces ahí, ¿cómo cabe esa discusión en cuanto a ese regreso, ¿no? El otro gran tema, tú dices y has insistido muchas veces que hay que ser creativos. Pero te pregunto, si el gran mensaje del año pasado es que nos agarró con la mano en la puerta esta crisis porque no tenemos tecnología suficiente, etcétera, etcétera, ¿qué no lo que hace falta no es tanto la creatividad, sino la voluntad, por ejemplo, alianzas entre el sector privado que tiene los medios tecnológicos y la educación? Nuevamente, a riesgo de sonar con cinismo que luego le tachan uno al periodista, me parece que lo que yo no he visto es mucho estas alianzas de quienes tienen una solución o una posibilidad con quienes la necesitan para evitar que pase un mayor rezago. Sobre esos temas, ¿qué me dices? Mira, yo creo que a lo que estás apuntando es a decir, mira, las soluciones desde el punto de vista de tecnología educativa, digamos, ¿no? O desde el punto de vista de qué hacer desde el punto de vista pedagógico, hay que ser creativos, pero están ahí, ¿no? Esto no es algo de que es realmente, ¿no?, física nuclear y que no sabemos qué hacer. Yo creo que en muchos casos sí sabemos qué hacer. Y hay que ajustar currículums, hay que ajustar calendarios, ¿no? Hay que utilizar distintos procesos pedagógicos, pero yo creo que nuestros maestros saben qué hay que hacer y nuestros directores saben qué hay que hacer. Y lo que tú estás apuntando yo creo que digamos, es el punto central, que es la voluntad política, ¿no? Y yo creo que ese es el punto importante. Yo creo que, en general, cuando nosotros hablamos de reformas educativas, y ahora digamos, lo que necesitamos es una intervención educativa que nos permita apagar el incendio, ¿no? No solamente la crisis que ya estábamos viviendo, sino apagar el incendio que estamos viviendo en este año, creado el 2020 y que continúa ahora el 2021, es voluntad política. No es voluntad política de proteger presupuestos públicos, es voluntad política de entablar el diálogo correcto con los maestros. Probablemente, por ejemplo, los maestros, uno puede decir, bueno, los profesores de más de 50 años, mejor que no regresen primero, que regresen después. Primero que regresen los profesores más jóvenes. Eso me suena completamente razonable, ¿no? Y le damos otras tareas al profesor de más de 50 años, y pueda que se mantenga en línea, ¿no? O con otras tareas. O sea, ese tipo de cosas sí hay que hacerlas. Hay que hacer, digamos, tener en cuenta la evidencia que nos da, digamos, el sector salud en términos de cómo manejar esto. Pero, al mismo tiempo que tomamos todas esas decisiones, hay que tomarlas en función al bienestar del niño, ¿no? Es tomarlas en función al bienestar de las pérdidas de aprendizaje de ese chico, ¿no? Y además, no solamente las pérdidas de aprendizaje, y ahí yo no hablo de las matemáticas y de la lectura solamente. Hablo de la pérdida de aprendizaje desde el punto de vista de la escuela como un espacio de socialización, ¿no? Y de generación de un estudiante que tiene que ser un ciudadano, ¿no? Y con un conjunto de habilidades socioemocionales que no lo logras a través del Zoom. Puedes hacer algo, obviamente, ¿no? Pero no se logran a través de la computadora. La educación es intensiva en interacción humana. Entonces, eso se tiene que lograr de manera presencial, aunque sea híbrido, ¿no? O sea, 2 días a la semana es muchísimo mejor que 0. ¿No? Es un reenganche completamente distinto del chico con la escuela. Pero como tú dices, esto requiere voluntad política. Requiere voluntad política que si yo veo en mi cronograma que los restaurantes están antes que las escuelas, yo digo, no, algo está pasando acá. Acá hay algo raro. ¿Por qué permito que los restaurantes con una intensiva interacción de adultos que se pueden contagiar, las abro antes que las escuelas? No, ahí yo tengo que replantear mi calendario. Presupuestos es clarísimo. No se pueden, no puedo, tenemos necesidades inmensas, ¿no? Pero los países, como en toda guerra, los países entran en déficits y se endeudan, ¿no? Para combatir la guerra, ¿no? En este caso, esos paquetes, ¿no?, que todos los países tienen que incluir a la educación.
¿no? Y es absolutamente fundamental que lo hagamos. Jaime, no te he pedido, voy a cerrar con dos preguntas muy puntuales. La primera, no te he pedido tu opinión o tu evaluación, si es que ya se midió la cantidad de chicos que han tenido que dejar la escuela para apoyar a sus padres y el número, cuántos están en riesgo de no regresar a la escuela. Mira, en el caso de los chicos, digamos, miremos a los chicos en secundaria, ¿no? Por un lado tenemos pérdidas importantes en términos de sus aprendizajes, pero por otro lado calculamos a nivel global, ¿no? Y tenemos que mirar el número también a nivel de América Latina. A nivel global, se calcula que entre 10 millones de chicos en primaria y secundaria podrían no estar regresando a la escuela. Si incluimos a los chicos en la educación superior, ese número ya no es 10 millones, sino es alrededor, llega a 24 millones de chicos, que podrían no estar regresando a las escuelas. Y en América Latina esperamos un número bastante grande, probablemente mayor al millón de chicos, entre 1 y 1.2 millones de chicos que podrían no estar regresando a la escuela. Ahora, eso es una simulación. Ese número no tiene que ser 1.2 millones. Hay mucho que podemos hacer, ¿no? Y en el Banco Mundial estamos trabajando con algunos países, ¿no?, en programas intensivos, ¿no?, de detección de dónde están las poblaciones de chicos que potencialmente, al haberse desenganchado completamente del sistema educativo, no haber tenido ningún contacto casi el año pasado, podrían no estar regresando, por un lado, y luego campañas de comunicación masivas y muy agresivas, ¿no?, que le demuestren a los chicos y a los padres de familia lo importante que es regresar a la educación. Entonces, efectivamente, esto puede pasar, ¿no? Podemos estar perdiendo en América Latina más de 1 millón de chicos que no regresan a la secundaria, y por lo tanto con eso probablemente ya no regresan a la educación en general durante el resto de sus vidas, y se quedan solamente con unos cuantos años de primaria por los próximos 50 o 60 años. Y eso es trágico, ¿no?, desde el punto de vista de las economías en su conjunto y desde el punto de vista de esos chicos. Pero lo que yo digo es que no es que esas cifras son estáticas, no, esa cifra, la cifra final va a ser endógena, va a depender de lo que nosotros hagamos. Yo creo que sí estamos a tiempo todavía, si los gobiernos realmente le ponen muchísimo énfasis a campañas de comunicación agresivas, ¿no?, a programas de transferencias condicionadas al regreso a las escuelas, ¿no?, a programas de detección de dónde están esos chicos. Si eso se hace de manera agresiva, esos efectos se pueden reducir. Ok, y para cerrar, Jaime Saavedra, tema tan importante, y me permitirás, voy a tocar tu puerta con la frecuencia que sea necesaria, porque esto será la siguiente etapa de una discusión que no puede dejarse de lado. México, Perú, tu país, y otros que no son Chile en la región, pues venían rezagados con un esfuerzo enorme en 100 materias, matemáticas, lectura, etcétera. A mí lo que me interesa entender es si lo que estás viendo que ocurre en este momento, a este día, te da optimismo en cuanto al sentido de urgencia, opciones que se están pensando y activando, etcétera, ¿no? Obviamente tenemos pandemia, estamos todavía luchando con ella, etcétera. Pero lo que estás viendo, ¿te da optimismo o no? Y si estuviera en tus manos, ¿qué harías hoy? Y no me has descrito la opción para el sector privado en alianza con las autoridades. Con eso cierro. Mira, el sector privado, desde el punto de vista de apoyar, por ejemplo, en cerrar la brecha digital de manera más rápida, yo creo que hay un espacio muy grande, ¿no?, de trabajar en términos de soluciones tecnológicas, ¿no?, y de mejorar los procesos de trabajo conjunto. A veces inclusive una cosa muy sencilla, que es cómo comprar software, es algo complejo y complicado por los sistemas, ¿no?, los sistemas de compra del Estado, ¿no? Y una cosa es cuando tú le compras el software correcto para tu hijo, y otra cosa es cuando tengo que comprar 8 millones de licencias, ¿no? Entonces, esos son procesos complicados que los tenemos que se pueden resolver en alianzas público-privadas. Ahí es un tema, otra vez, de voluntad política, porque no es un tema de que la tecnología no existe. Esa tecnología está ahí, ¿no? Y el poder distribuir tablets es una solución que ya está ahí. Entonces, ese trabajo conjunto público-privado yo creo que es esencial en este momento. Lo vemos en algunos países. En Brasil, por ejemplo, el sector privado trabaja de manera muy intensa en el sector de educación, y no como proveedor privado nada más, sino además ayudando a muchos estados,
¿no? Hay muchas fundaciones grandes en Brasil que ayudan a muchos estados en la mejora de la calidad de la escuela pública, ¿no? Entonces, eso lo vemos en algunos países, no lo vemos en todos, ¿no? Pero Brasil, por ejemplo, es un ejemplo interesante. Y en términos de optimismo, yo diría que eh, em, yo creo que depende mucho de nosotros, depende de la voluntad política, y yo creo que tenemos que trabajar, digamos, en dos pilares al mismo tiempo. Uno es apagar el incendio de este año, ¿no? Que empezó el año pasado, ¿no? Pero es un wildfire, ¿no? Es un incendio que sigue quemando la educación y que tenemos que apagarlo lo antes posible, ¿no? En términos de pérdida de aprendizaje de los chicos. Pero por otro lado también tenemos una ventana de oportunidad, ¿no? Tenemos una ventana de oportunidad porque ya se mostró, ¿no? La importancia de la tecnología educativa. Ya se mostró la importancia del maestro, ¿no? Los padres de familia lo han vivido, ¿no? Han vivido de que es difícil para ellos reemplazar al maestro, o en algunos casos muy, muy difícil reemplazar al maestro. Entonces, yo creo que podemos utilizar esa mayor conciencia como una ventana de oportunidad para implementar de manera más rápida muchas de las reformas que ya sabíamos que teníamos que implementar. Entonces yo te diría que es un optimismo cauto, ¿no? Porque depende mucho, ¿no? De esa voluntad política que veamos en los países. Y la vemos en algunos países de manera clara y no la vemos en otros. Yo creo que tenemos una tarea muy grande, ¿no? Y ahí personas como tú, ¿no? Y medios como el que tú están son cruciales, ¿no? Para poder empujar a que todos entendamos el sentido de urgencia, ¿no? De lo que tenemos que hacer este año y de que además ya estamos viviendo una crisis educativa, ¿no? Que tenemos que resolverla lo antes posible. Yo cerraría con esa frase, ¿no? Sentido de urgencia. Es algo que todos tenemos que tener en educación. Pues ahí lo tienen ustedes. Esta es una conversación de lo que pues es un escenario terrible que se está describiendo y la urgencia con la que hay que mirar y con la que hay que apoyar las soluciones que mejoren las oportunidades y no nos rezaguen, Jaime, que a mí lo que más me preocupa es que nos rezagan más de lo que ya estábamos cuando llegó esta crisis sanitaria. Te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación y reiteramos, vamos a seguir tocando la puerta de Jaime Saavedra porque es importantísimo el análisis que ha hecho como director global de educación del Banco Mundial. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Gabriela. Hasta cualquier momento.